Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estoy honrado en tener la oportunidad de poder exponer hoy. Fundamentalmente lo que yo quiero presentar en esta exposición, que trataré de ser lo más breve posible, estábamos hablando con el senador Fiad, tiene mucho que ver con una primera parte que va a ser la presentación de datos, y realmente yo quisiera revisar y repasar algunas de las estadísticas, algunas de ellas yo las presenté ya en la exposición en diputados. Y quisiera solo decirles que por mis antecedentes, yo vengo de la investigación y he tenido siempre un respeto enorme por los datos y por la rigurosidad de los datos. Y los datos que yo dé son datos que han sido chequeados, validados, son sólidos y son robustos, son datos oficiales del Ministerio de Salud que se han venido recogiendo con la misma metodología en las últimas décadas. Y las estimaciones van a ser estimaciones basadas en esos datos y en las mejores evidencias científicas, también lo más sólida y rigurosa posible. Entiendo que muchas veces los datos y las evidencias pueden ser más o menos cómodos para cada uno de ustedes, pero la realidad es que el objetivo es que la decisión que tomes, cual fuere, esté informada por la mejor evidencia posible y por la mejor calidad de los datos. Y ese es el objetivo. Entonces, en esta primera parte voy a hacer esa presentación y luego sí vamos a hablar de algunas de las inquietudes y preocupaciones que tuvieron, digamos, ustedes y que han surgido mucho en el debate, digamos, en el Senado y en los medios, que tiene que ver con si el costo incremental que puede tener la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Entonces, básicamente, yo lo que quisiera es en la primera parte rápidamente revisar las estadísticas del Ministerio respecto a los embarazos, la muerte materna y por aborto en las mujeres en edad reproductiva, qué sucede con las muertes por aborto y el número de abortos en los países donde el aborto se ha legalizado, y esta es evidencia recogida fundamentalmente de fuentes relacionadas con la Organización Mundial de la Salud, y cuáles son los costos y recursos que el sistema de salud necesita para cumplir con la ley de IVE si esta fuera sancionada. Y estos son datos que provienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, de la Dirección de Economía de la Salud del Ministerio y de todas las direcciones técnicas que colaboraron en esta evaluación, como la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. Entonces, la primera pregunta sobre cuáles son las estadísticas. Déjenme darles las estadísticas que tenemos. Las estadísticas que tenemos en el Ministerio son las de hospitalizaciones por aborto complicado en Argentina. Estas cifras en el año 2014, que es la última base de datos procesada, ahora ya estamos terminando de procesar 2015 y 2016, son 47.063 abortos en los últimos 5 años, entre 44.000 y 53.000 egresos, de los cuales el 70% es aborto en condiciones inseguras. Ahora ustedes lo van a ver con mayor grado de detalle. El problema que tenemos ahí es que existen brechas de información. Estas brechas de información tienen que ver con que no conocemos a ciencia cierta en cada uno de esos abortos complicados que fueron hospitalizados, en algunos casos fatales y en otros casos casi fatales que terminaron en terapias intensivas o con cirugías mayores o con desgarros o con otro tipo de complicaciones. No conocemos a ciencia cierta, digamos, la proporción de mujeres que tuvieron complicaciones graves, particularmente en el mediano y largo plazo después de la internación. Ni tampoco sabemos cuáles fueron las consecuencias sociales. Y también sí sabemos, porque el Ministerio de Salud condujo un estudio recientemente sobre las causas ocultas de mortalidad materna, donde lo que vimos es en una muestra aleatoria de todas las muertes maternas, o sea, de mujeres en edad reproductiva, revisando las historias clínicas, lo que evaluamos es que el 17% de las muertes maternas no tenían registrado aborto como causa primaria. Es decir, había lo que se llama 17% de subregistro del aborto, lo cual no llama la atención en una condición que es ilegal. Esto es para que ustedes vean que la realidad también es que las internaciones hospitalarias por aborto se han reducido en los últimos 10 años y eso es muy bueno. Si ustedes ven, digamos,
Bueno, si ustedes ven, digamos, lo que ha ocurrido desde el año 2005, 2006 en adelante, claramente se observa una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y reproductiva que se han implementado en los últimos 10 años, que entrañan desde la anticoncepción responsable y el mejor y mayor acceso a los anticonceptivos, hasta también el uso más extendido del tratamiento farmacológico del aborto, como el misoprostol. Ustedes pueden ver eso y pueden ver también cómo la que ha cambiado. Ahí está. Ustedes, no sé si logro, ahí está. Esta es la curva, digamos, de abortos, de egresos hospitalarios totales. Y estos son los egresos hospitalarios por causa. Estos son los egresos hospitalarios por aborto inducido, que es la que guarda, digamos, total relación, total correlación con esta curva. Fíjense que las otras causas de internaciones por aborto, en algunos casos aborto espontáneo o aborto por otras causas, no ha mostrado modificaciones en los últimos 10 años. Esto es bueno. También ustedes pueden ver que las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos 10 años. Ustedes tienen aquí, ustedes tienen en el primer cuadro las defunciones maternas desde los años 90, es decir, en los últimos 25 años. Y fíjense que hay arriba, ustedes pueden ver cuáles son las defunciones maternas y fíjense que tiene una correlación también con las defunciones por aborto. Y si de nuevo analizan las defunciones por aborto de acuerdo a la causa del aborto, pueden ver también que la primera causa por lejos son los abortos ilegales. En este momento, digamos, por ejemplo, si uno ve la foto de 2016, que es la última foto que tenemos 245 muertes maternas y 43 por aborto, de las cuales 31 son por aborto inducido, que estos datos fueron los que yo presenté en la presentación en diputados, pero sabemos por este subregistro que hay 7 casos más de muertes maternas ocultas. Esta es la realidad que hoy tenemos o que hemos tenido en el 2016. ¿Qué sucedió con las muertes por aborto en los países donde se legalizó? Este es el mapa que yo también mostré en la presentación en diputados. Ustedes pueden ver los países en verde, son los países que tienen, digamos, legalizado el aborto, y el único cambio que ustedes pueden ver ahora respecto al año pasado tiene que ver con Irlanda, que ahí figura en rojo, y que ahora ustedes saben que se ha revocado la enmienda constitucional y se está discutiendo en el Parlamento la legalización del aborto en un país muy católico con 70% a favor, y en Chile, donde pasó de un aborto prácticamente solo admitido en condiciones de riesgo inminente para la mujer de vida a causales como las que tiene nuestra legislación actual. De nuevo, para ver que claramente las muertes atribuidas, si ustedes ven las muertes atribuidas a un aborto inseguro, de acuerdo a los marcos legales, podemos ver que existe también una correlación, una relación inversamente proporcional entre, digamos, el marco menos restrictivo y la reducción de la mortalidad materna. Ustedes pueden ver, cada punto es un país, existe una relación inversamente proporcional. Y finalmente, en el número de abortos, ustedes lo que se puede ver es que en los países que tienen aborto legal, digamos, ha habido entre el 90 y el 2014, en estas últimas décadas, ha habido una disminución del número de abortos cada 1000 mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos. ¿Cuáles son los costos y recursos que el país necesita, que el sistema de salud necesita para cumplir con la ley de IVE si esta fuera sancionada con las características que ha salido de diputados? Nosotros lo que hicimos es una comparación de 2 escenarios, un escenario actual y un escenario de legalización de IVE, y el objetivo específico fue estimar y comparar ambos escenarios en cuanto a la probabilidad de complicaciones, esto es, complicaciones menores, mayores, hospitalizaciones, muertes, y los costos de cada alternativa, y el financiamiento necesario del sistema de salud y para cada subsector, tanto en el sector público nacional, provincial o en la seguridad social.
Y esto simplemente es para que vean, esto se llama árbol de decisiones, esto es cómo se modela la evaluación económica. Ustedes pueden ver que en el escenario actual, tal como está hoy, digamos, la reglamentación, nosotros tenemos que, aún así, casi el 70% son abortos medicamentosos. Lo que sucede es que el acceso a la medicación abortiva, por ejemplo, el misoprostol, se consigue a través del mercado secundario a precios exorbitantes, como ustedes ya conocen. Luego tenemos un 22% que es aborto instrumentado por profesionales, habitualmente en consultorios clandestinos. Y finalmente tenemos casi un 10% que es evacuación uterina informal. Este es el aborto hecho en condiciones de extrema precariedad. Este es el aborto muy inseguro. Y ustedes pueden ver que las tasas de complicaciones varían enormemente en cada uno de los escenarios. En el caso de que la ley de IVE fuera sancionada, en realidad, digamos, el aborto sería en el 90% de los casos aborto farmacológico, que por supuesto tendría diferencias y las dosis que se dan de misoprostol y de mifepristona, que es una droga que hoy no está aprobada en la Argentina, que cambia de acuerdo a la semana de gestación de la mujer. Pero lo mismo, esto ustedes pueden ver en el árbol, que todos los desenlaces se van produciendo y en cada desenlace evaluamos la probabilidad, los resultados sanitarios y los costos atribuibles. Por supuesto que en el caso anterior lo que varía es la tasa de complicaciones que terminan en internaciones, muchas de ellas graves. Estos son los costos unitarios. Yo ya no veo nada, les digo, no sé si ustedes pueden, yo no veo nada. Pero ahí están todos los costos unitarios de las prestaciones e insumos. Estos son todos los costos atribuibles a la interrupción del embarazo desde los fármacos que se consiguen en el mercado secundario, por ejemplo, el misoprostol hoy que se consigue en Mercado Libre, por ejemplo, si ustedes googlean, a entre 3.000 y 5.000 pesos, ahí pusimos nosotros 3.300, que es el Oxaprost, que tiene 16 comprimidos. ¿Y cuánto se conseguiría el misoprostol? Como estamos haciendo, digamos, nosotros en licitaciones públicas, por ejemplo, por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ustedes pueden ver que el costo es 30 veces menor, lo mismo que si un laboratorio público, creo que ha sido el LIF, quien ha propuesto la fabricación, digamos, de la producción del misoprostol para el mercado local. Y lo mismo ustedes pueden ver con la evacuación uterina, digamos, sobre todo lo que es el aborto ilegal, instrumentado, en fin. Estas son todas valores que ahí están todas las fuentes de donde hemos obtenido los datos. Muchos datos tienen que ver con las licitaciones públicas que hoy el Ministerio de Salud está llevando a cabo. Muchos datos tienen que ver con opinión de expertos, digamos, fundamentalmente para ver cuáles eran, digamos, las diferentes alternativas, sobre todo en el escenario ilegal. Estos son los costos. Ustedes pueden ver que el costo por aborto, y ahora vamos a verlo discriminado por ítem, en el escenario, digamos, que hoy tenemos, es de 11.500, esta es la estimación, digamos, con su intervalo de confianza, y 1.914 es la estimación, digamos, en el escenario si estuviera sancionada la ley de IVE. Y esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal, justamente porque es un aborto sobre todo farmacológico, digamos gratuito en el sentido que la medicación va a ser proporcionada por el Estado y de esa manera también se va a permitir el acceso a los servicios de salud y la supervisión médica. Estos son los determinantes del costo por aborto en ambos escenarios, lo que se llaman cost drivers, y ustedes pueden ver que la diferencia fundamental entre los dos escenarios, el actual y si se sancionara la ley de IVE, tiene que ver con fundamentalmente el costo o sea, la reducción de internaciones. La reducción de internaciones, que es la fuente de costos más alta y que son costos que hoy están enfrentando el sistema de salud, solo que no lo sabe, es la gran diferencia que existe entre ambos escenarios. Y en el caso del costo anual, si nosotros multiplicamos, si este es el número de abortos hoy estimado por año, esto es una estimación, que son estos 354.000 abortos por año, que son los números que también presenté en diputados, lo que redujimos es el rango
porque tenemos estimaciones mucho más precisas de la Dirección de Estadísticas de la Salud en base, como no se conoce el número de abortos, esto es un dato que obviamente no está registrado en ningún lado, lo que podemos sacar son las estimaciones basadas en los egresos hospitalarios, en la tasa el número de recién nacidos vivos, que ha venido reduciéndose en la Argentina en los últimos años, y este año también se ha reducido de manera notable, y las tasas de fecundidad. De esa manera se puede extrapolar cuál es el número estimado de abortos totales en la Argentina, y esta es la diferencia que implicaría en recursos en el sistema de salud. Y si lo vemos por financiador, el tema es que en el escenario actual es todo gasto de bolsillo. 2/3 partes es gasto de bolsillo, sea por la compra, digamos, de la medicación, que obviamente no está cubierta, sea por la evacuación uterina que se hace en consultorios ilegales y que forman parte de este negocio del aborto que todos conocemos que existe. En el caso digamos, de la legalización, lo que baja de manera dramática son los costos atribuibles a las complicaciones, y el costo de la medicación es absorbido, como no, y va a ser absorbido por el Estado Nacional a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que ya hoy está entregando anticonceptivos y insumos para, digamos, la planificación familiar. Esto es lo mismo, estos son los costos separados en lo que sería el sector público nacional y el sector público provincial. Habría una importante, digamos, disminución de los costos debido fundamentalmente a la reducción de la tasa de complicaciones. Y a punto tal que, considerando en todo el sistema de salud, en las hospitalizaciones que hoy tenemos en el sector público, sobre todo en las provincias, porque ustedes saben que la salud se entrega, se brinda, se presta en las provincias y, en el caso de algunas provincias, en los municipios. Pero si le sumamos a la seguridad social y la fuente, digamos, entre el sector público y seguridad social, los datos los tomamos de la proporción de nacimientos en la Argentina que nacen en maternidades públicas y en maternidades privadas, que es un buen subrogante para poder estimar el número de abortos en el sector de la seguridad social y privado, porque también lo desconocemos, porque no se registra. Aproximadamente tenemos estos 70.000 y pico de internaciones por aborto, que de nuevo, dada la notable reducción que existiría de la tasa de complicaciones, que es dramática, y que esto ha ocurrido en todos los países donde el aborto, digamos, se ha legalizado, bajan a, hay un 98% menos de internaciones, lo cual es brutal. Y esto también se correlaciona con la reducción de muertes. Y acá viene el punto de decir, bueno, esto, porque también lo he visto en parte de la discusión, ¿cuánto representa esto de las muertes de mujeres en edad reproductiva? El punto no es ese. Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar. Pero además la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia. Y estamos viendo que hay 70.000 internaciones en la Argentina que hoy mismo existen, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero que desconocemos, pero están. En definitiva, el aborto es un problema de salud pública porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable, y sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social. Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y la legalización del aborto, los datos son muy contundentes, reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud. Esta es mi presentación. Yo quisiera hacer una mínima aclaración antes de dar lugar a las preguntas de los señores senadores. Es por fundamentalmente lo que quería aclarar. En primer lugar, porque han salido cosas y, la verdad que he tenido algunas difamaciones y calumnias, etc. Primero, yo vengo de la investigación. Como vengo de la investigación, he sido un investigador muchísimos años de mi vida, soy investigador del CONICET, dirigí una institución académica
digamos, del CONICET y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fui director hasta que entré a la función pública y, por supuesto, tengo muchas publicaciones. Digo esto porque algunas de las cosas que yo recibí era que tenía que ver con el Lancet. La revista Lancet es la revista científica más prestigiosa de la literatura médica. Y publicar en el Lancet es un honor para cualquier médico, para cualquier sanitarista, para cualquier investigador clínico. Entonces, la revista Lancet sacó una serie que tiene que ver con derechos en salud sexual y reproductiva, que fue presentada en la Argentina y en la cual participé honrado. Pero eso a mí no me hace, porque después se han dicho, una serie de barbaridades que la verdad que no estoy dispuesto a aceptar. No conozco la Planned Parenthood Federation, la conocí ahora, en las últimas semanas porque salió a la luz en las discusiones, no tengo absolutamente nada que ver, pero sí lo que googleo es que es una organización no gubernamental, que está presente en muchos países del mundo y que trabaja con organismos internacionales. Dicho esto, yo en lo personal jamás tuve que ver ni la institución de la cual formé parte hasta hace un año y medio. Muchas gracias.